Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Una semana agitada en lo político y en lo económico, a pesar de que estemos todos con la mirada puesta en lo que pase mañana con la selección. En un ratito viene Carlos Castañeto, el jefe de la AFIP, el director general de la AFIP, un funcionario de muchísima confianza de Cristina Fernández de Kirchner, con el cual hay varias cosas que conversar. Pero digo que es una semana movida porque está habiendo acuerdos del ministro Sergio Massa, apurado, apremiado por la situación que describíamos la semana pasada de la suba de los dólares paralelos, que, bueno, lo tuvo a maltraer desde que volvió de Indonesia. Una serie de acuerdos con lo más encumbrado del poder económico. Una serie de acuerdos que tuvo su episodio ayer con las petroleras, que terminó de plasmarse hoy en un compromiso formal de los jefes de las mayores hidrocarburíferas del país, pero que también tuvo el anuncio del dólar soja. Otra vez el gobierno, frente al sector al cual acusó abiertamente de especular buscando una devaluación, bueno, en este caso haciendo todo lo contrario a una acusación, pidiéndole y dándole lo que requería ese sector, que es una devaluación a su medida. Hace exactamente 2 meses, cuando terminaba la primera promoción del dólar soja por tiempo limitado, exclusiva para los exportadores de granos, Máximo Kirchner decía lo siguiente. La pregunta que me hacía es por qué nuestro país, por ejemplo, fue puesto de rodillas por las cerealeras a las que hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y que es parte de la riqueza y de los bienes naturales comunes de nuestra patria. Entonces pareciera ser que a las pibas y a los pibes, a los estudiantes, a las estudiantas, a los trabajadores y trabajadores, se los califica de cualquier manera por ejercer el reclamo y la búsqueda de dignidad. Ahora, cuando las cerealeras vienen, no son intransigentes, no son inflexibles, no va ningún policía a verlos. Y la economía argentina tiene que darles un privilegio. Un privilegio. Vamos a partir de ese término y vamos a tratar de traducirlo, de hacer que se entienda lo que, repito, el Ministerio de Economía presentó como un acuerdo de partes, es más, hasta como una mano que le dan los sectores agroexportadores, los sectores del agro, pero que en realidad encierra un privilegio para ellos. ¿Por qué habla de privilegios Máximo Kirchner? ¿Por qué habló en aquella ocasión, hace 2 meses? Hay que ver si ahora sigue pensando lo mismo, porque en varias situaciones después de esa respaldó la gestión de Massa. Pero ¿por qué habla de privilegio concretamente referido al agro? De las petroleras vamos a hablar ahora en un rato. ¿Por qué habla de privilegios cuando se refiere a este dólar especial que les dieron a los agroexportadores? Bueno, lo explicábamos la vez pasada, pero vale la pena repasarlo nuevamente. ¿En qué consiste el dólar soja? ¿Qué es? Bueno, es una ronda especial donde solo pueden operar los exportadores de granos. Mirá, el Banco Central tiene varias rondas donde puede operar cada uno de los actores que, bueno, tiene acceso a esa ronda. Las rondas, en este caso, se llaman CAM. En la ronda CAM 9, que armó especialmente para el dólar soja en septiembre el Banco Central, solamente pueden operar los exportadores de soja y sus derivados. Es decir, estas grandes cerealeras a las que aludía Máximo Kirchner, que son Bunge, Cargill, Luis Dreyfus, Molinos, Aceitera General Dehesa, Glencore, que es la que se quedó con Vicentín. No es casual que justamente una de las privilegiadas sea una empresa que pudo haber sido nuestra en 2020, cuando se puso de manifiesto que había una quiebra fraudulenta, que el Banco Nación le había prestado 800 millones de dólares durante el macrismo, que esos préstamos habían sido después de que ellos financiaron su campaña, en fin. Eso es un párrafo aparte. Ahora, en esta ronda, en la ronda CAM 9, decíamos que pueden jugar solamente los exportadores de soja.
¿Qué hace el exportador de soja? Le da $1 al Banco Central. Ese dólar surge de que liquidó la parte de la cosecha que se había guardado especulando con una devaluación. Se estima el equivalente a 5 o 6 mil millones de dólares más de los 8 mil que ya liquidaron en septiembre. Y el Banco Central le da 230 pesos. En la promo de septiembre eran 200. Ahora es eso ajustado por inflación. Eso en la ronda CAM 9. Ahora, en la ronda tradicional, en la ronda CAM 1, se sigue negociando el dólar oficial al precio oficial. Ahí están los demás exportadores, los que no tienen este privilegio, porque no se lo arrancaron al gobierno, que le dan $1 al Banco Central y a cambio de eso obtienen 165 pesos. En esa ronda también juegan los importadores, que le piden al Banco Central que les dé dólares y se los pagan a 165 pesos, que es su precio oficial. Acá tenés la diferencia. Uno vale 165, el otro vale 230. Vamos a hacer el cálculo acá abajo, mirá. Arrodillarse, justamente, como dice el grafo. 230 pesos menos 165 pesos te da la diferencia, que es 65 pesos por dólar. Esto, si hacemos un cálculo conservador de que el campo va a entregar 3.000 millones de dólares, que es lo que dijo por otra parte el gobierno, supone una diferencia de 195.000 millones de pesos a favor de los agroexportadores. Esa diferencia, ¿quién la pone? Nosotros, vos y yo. Porque el Tesoro aparece acá, perdonen la letra, heredé la letra de médico de mi viejo. La compensación que hace el Tesoro al Banco Central es una letra en dólares por esa diferencia, por los 195.000 millones de pesos, que se suman al subsidio que ya embolsó el agro por más de 400.000 millones de pesos en la primera edición del dólar soja. Ahora, esto es un asiento contable. Lo que tiene que hacer el Banco Central, además, es salir a absorber estos 195.000 millones de pesos que emite para dárselos a los sojeros, porque si no genera inflación, si no genera aumento del dólar. Genera inflación por distintas vías, no solo porque hay más circulante, también porque empuja los dólares paralelos que empujan el precio de las cosas que se buscan cotizar ahí. ¿Qué hace el Banco Central para chupar esos pesos de la plaza? Sube la tasa de interés. Eso frena la economía, porque las pymes, por ejemplo, que quieren ir a pedir guita prestada, capital de trabajo, adelanto de caja, giro, lo que sea, pagan cada vez más interés. Se enfría la economía. Pero además, esa suba de la tasa de interés no alcanza para seducir a los tenedores de pesos, porque en las últimas 2 rondas de licitaciones de bonos del Tesoro, el Tesoro salió a ofrecer renovar los títulos que ya tiene. La semana pasada le renovaron 2 de 3, esta semana le renovaron 80%. En ninguna está consiguiendo renovar el total de la guita que le pidió prestada ya al mercado. Esto es un problema de orden macroeconómico que tiene que ver con la inflación, pero también es un problema distributivo. Y de eso vamos a hablar en un ratito con Castañeto, y de eso vamos a hablar también cuando repasemos la dinámica del resto de la economía y del resto de las medidas de Sergio Massa ahora a continuación. El problema de que esto ya haya pasado es que ya sabemos que dura poco, ¿no? Massa compró tiempo, muy caro, y fue poco, fueron 2 meses. Hay algo peor, seguime, Manji, mirá. Algunos de los que reciben este dólar a 230 porque están acá, en esta ronda especial de los exportadores de soja, también están acá, también son importadores y compran del Banco Central dólares a 165 pesos. ¿Por qué? Y bueno, porque algunas acopiadoras, manejan parte del comercio exterior, vendiendo granos al exterior, pero también producen alimentos para el mercado interno. Y una de las cosas que les ofreció Massa para que se sumen al plan precios justos, que dicho sea de paso, ya lleva 18 días de anunciado y en muchos supermercados hay una docena de productos, como mucho, de los 1.600 que prometían.
Para cumplir con precios justos, le dijo, yo te voy a vender todos los dólares oficiales que necesites. Repito, hay algunas que están acá, cobrando los 2.30, y que están también acá, comprando dólares a 165. Esa diferencia es, como decía, una diferencia que cubrimos todos, pero que además le va a generar un quebranto adicional al Banco Central, vendiendo esas mismas reservas compradas a 2.30 a 165 de inmediato. Con las petroleras hubo una negociación parecida. También hay una asimetría de poder entre un gobierno en crisis, cascoteado por la crisis global, pero además tiroteado internamente y boicoteado por una oposición que le ganó las elecciones de medio término, y los dueños de los dólares, que es lo que le falta precisamente al gobierno. Bueno, la negociación que hubo con las petroleras fue parecida. La presentó el Ministerio de Economía como un acuerdo de precios, como un acuerdo de caballeros, donde uno podría interpretar que limitaron el aumento de los combustibles al 4%. Dicen que las petroleras ya tenían la venia para subir el 6% en diciembre. Si es así, uno lo ve y dice, bueno, me defendieron el bolsillo. Ahora, también se puede ver al revés, como que es un permiso para que las petroleras suban 4% los combustibles en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,8% en marzo. ¿Está trazada la nafta y el gasoil en el mercado interno? No. Lo dijo el CFO, el gerente financiero de YPF, en la última en la última conferencia que hizo con inversores. Dijo, estamos en paridad de importación. Esto quiere decir que el precio en dólares del combustible que se vende en Argentina no está muy distinto a lo que vale en el resto de la región. Claro, hubo aumentos de las naftas y del gasoil este año que estuvieron casi a la par de la inflación acumulada. Esto que el CFO de YPF presentaba como una ventaja a los inversores, obviamente, es para los consumidores uno de los factores que hacen que apriete el bolsillo. ¿Cómo se dio la negociación? Fue sobre todo con YPF y con PAE, me enteré hoy. Es también raro lo de YPF, es curioso por lo menos, porque pidió que la eximan de impuestos para importar gasoil, que es lo que faltó este año, porque dijo YPF en la negociación, no queremos que pase lo mismo la cosecha que viene. O sea, para que no les falte el gasoil a los que acapararon gasoil subsidiado en tiempos de cosecha y que después se guardaron esa cosecha en silos para apretar al gobierno para que devalúe, YPF pide que le bajen impuestos. Internas de Palacio, ¿no? Porque no se sabe bien quién gobierna YPF. Hay una interna tremenda entre Pablo González, el presidente que puso el kirchnerismo, y la línea encarnada en Pablo Giuliano, el nuevo CEO, pero también en los gerentes de distintas áreas. Internas de Palacio, o de Torre, más bien, porque le dicen la Torre a la sede de YPF ahí en Puerto Madero. A Marcos Bulgeroni, el jefe de Pan American Energy, Massa lo convenció cuando le dijo, mirá, nosotros vamos a aumentar esto 4% por mes, pero no vamos a dejar que el dólar se escape mucho más. Si la inflación no afloja para enero, clavamos el dólar. Bueno, ahí los petroleros privados que piensan en dólares, obviamente son jugadores de nivel mundial, le dijeron, ok. La pregunta es si van a poder convencer al Fondo Monetario. Porque mirá lo que viene pasando con el dólar en lo que va de este 2022. Acá tenés comparada por mes la tasa de devaluación con la tasa de inflación en porcentaje. En enero la inflación fue superior a lo que aumentó el dólar. La barrita azul es la tasa de inflación, la barrita amarilla lo que subió el dólar. 3,9 contra 2,2. En febrero también el doble los precios que el dólar. En marzo también el doble. En abril un 50% más. En mayo la inflación fue del 5,1 y el dólar subió 4,2. En todos los casos siempre suben más los precios que el dólar. Fíjate, junio, julio, agosto, y ahí empieza a cambiar la bocha. En septiembre, cuando empieza a apretar el Fondo Monetario, empieza a emparejarse. Entonces la inflación dio 6,2 y la tasa de devaluación también. En octubre lo mismo. En noviembre, que todavía no terminó el mes, estamos
al día de hoy con una tasa de devaluación mensual del 7%. Dicen que la inflación va a dar alguito menos que el 6%. Es lo que esperan en el Ministerio de Economía. Todavía no lo sabemos. Pero lo difícil es que convenzan al Fondo Monetario de clavar el dólar para frenar la inflación, porque es justamente lo que no quiere el Fondo Monetario, que le viene diciendo, ¿qué es esto del dólar soja a Sergio Massa? ¿Por qué no devalúan y ya? La devaluación clásica. Es lo que impulsa también un sector del poder económico en la Argentina, y es razonable que Massa quiera impedirlo, porque sabe el ministro de Economía que eso empujaría la pobreza a un nuevo sector de la población, que todavía no es pobre, a pesar de que aumentaron mucho la pobreza y la indigencia. Ahora, fíjate vos, en todos los casos las negociaciones son por $1 y en todos los casos el adversario, la contraparte en la negociación, cada vez pide más. Lo mismo pasa con otras dos negociaciones. La del espectro 5G, que ayer por Carlos Pagni nos enteramos que está acelerando de la mano de Sergio Massa. Yo hoy consulté a actores del sector de las telecomunicaciones y me dijeron no hay algo que haga pensar en una resolución inmediata, pero sí hay mucho interés de Estados Unidos en que el espectro 5G elegido sea el de los yanquis y que esté bloqueado el paso de Huawei, que es la prestadora china que hizo punta en 5G. Lo loco es que los yanquis perdieron el tren del 5G. En todo el mundo, en donde consiguen bloquear a China, aparecen otros proveedores que no son estadounidenses. Mientras tanto están tratando de hacer el catch-up, de ponerse al día. Claro, el 5G, imagínate, va a servir para manejar industrias a lo lejos, para streamear en vivo, para transmitir así video, va a andar mucho más rápido que el 4G, pero también sirve para manejar armas. Y a Estados Unidos eso lo preocupa especialmente en este contexto. La otra negociación es la del IRS, la de la AFIP estadounidense, esto que veíamos aquí atrás mío. Massa con los funcionarios estadounidenses que le prometieron que le abren los libros contables de los argentinos ricos que tienen la guita en Estados Unidos sin declarar. De esto claramente vamos a hablar en un rato con Carlos Castañeto, muy en detalle. ¿Existe eso? ¿Es un espejismo? ¿Es real? ¿Está toda esa guita allá? ¿Se puede recaudar lo que estiman en el Ministerio de Economía que se va a recaudar? En minutos nada más. Lo que hay que entender es que estos tironeos, tanto el de la guita fugada y no declarada, el del 5G, el de los granos de soja, el de las petroleras, estos tironeos se dan en un mundo en guerra. Y no estoy exagerando con que estamos ante un mundo en guerra. El equipo con el que vamos a jugar mañana en el Mundial, el equipo de Polonia, llegó así al Mundial. Esto que ven acá es el avión que trasladó a la selección polaca. La cola es lo que se ve del avión de la selección polaca. Estos son los dos cazas bombarderos que escoltaron al avión polaco porque una semana antes había habido 2 muertos en la frontera con Ucrania. Polonia, que fue la sede del Pacto de Varsovia, es hoy un país de la OTAN. Con lo cual, si esos 2 muertos, esa bomba, era una bomba rusa, hoy estamos en Tercera Guerra Mundial y probablemente ni siquiera te estaría diciendo esto porque estaríamos muertos. Bueno, así de cerca está la hecatombe. Hoy en el partido de Irán contra Estados Unidos había gente que entró y se encomendó. Claro, es un polvorín Europa, es un polvorín Asia. Fue un polvorín Taiwán cuando Nancy Pelosi fue a visitar a sus autoridades desafiando a la China, que a su vez tuvo presa a la hija del fundador de Huawei en Canadá. Esos conflictos siguen y marcan el pulso de nuestra economía. Claro, a eso se suma la sequía, que empoderó más todavía a los dueños de los dólares y que le complica al gobierno el frente cambiario de una manera absolutamente inesperada. Van a entrar por el trigo 2 de cada 3 dólares de los previstos inicialmente, si no menos. Y peor aún, no es solo la cosecha de ahora de diciembre de trigo. Lo que está pasando a partir de la sequía es que no siembran maíz y soja, que es lo que se va a cosechar
en marzo y que va a entrar en abril, y a lo cual apuesta tanto el Fondo Monetario como el gobierno la estabilidad cambiaria del año que viene. O sea, Massa compra tiempo caro, como veíamos en el pizarrón, pero además compra un tiempo que lo lleva no se sabe bien a dónde. Acá vamos a poder decir la alternativa es devaluar, es peor. Empieza a ponerse en duda eso. Sobre todo porque las malas consecuencias de devaluar empiezan a hacerse palpables en esta inflación del 100%, por lo que te decía de qué tiene que hacer el Banco Central, cómo les transfiere a los dueños de los dólares. El Estado, en este contexto, tiene cada vez menos recursos para atender una emergencia que afecta a cada vez más gente, porque encima los aumentos son en los alimentos, y esa inflación afecta a los más pobres. Cada vez son más acuciantes esas necesidades y cada vez son más escasos los recursos para afrontarla. Y esto se ve en el gasto previsional sobre el producto. Si uno lo mira en el plazo más largo, digamos, anualmente, y tomando en cuenta incluso los años antes de la debacle del macrismo, del modelo económico macrista, lo que ve es que el peso del gasto previsional, o sea, jubilaciones, asignaciones, prestaciones sociales, asistencia en general del Estado a los que necesitan, va cayendo como proporción del PBI. Del 9,5% antes del derrumbe macrista, baja al 8,8% en 2018, 8,7% en 2019, vuelve a subir de la mano del IFE en 2020, pero fíjate cómo se ajusta de vuelta rápidamente en 2021, en 2022, y ahí tenés el presupuesto 2023 también. Menos que en ningún momento del macrismo representa como proporción del PBI el gasto previsional. Esto es porque se desengancharon las jubilaciones de la inflación, es porque se están dando menos bonos este año, menos bonos discrecionales a pedido del Fondo Monetario. Y lo que está en la mira del Fondo Monetario ahora es el plan Potenciar Trabajo. Hay dos proyectos. Atención, esta es información exclusiva. Estuvieron circulando resoluciones durante todo el día de hoy entre despachos oficiales y organizaciones sociales. Hay dos proyectos que circulan entre el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Social de Tolosa Paz. Uno propone desenganchar directamente el haber del beneficiario del Potenciar Trabajo, que hoy cobra 30 lucas, del salario mínimo vital y móvil, y que los aumentos sean discrecionales por parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué dice el gobierno para defender esta alternativa? Estoy tirando a la baja el salario mínimo vital y móvil porque me representa gasto fiscal subirlo porque están atados los planes sociales a ese salario mínimo vital y móvil. La otra alternativa en danza es meter un tope para que nadie pueda recibir transferencias del Estado por más del 30% del RIPTE, de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esa remuneración imponible es hoy 165 lucas, o sea que el 30% serían 50 lucas. ¿A quién ajustaría esta medida, este tope? Sobre todo a las mujeres, madres, que solapan un plan Potenciar Trabajo con la tarjeta alimentar y con por ahí 2 asignaciones. Una mujer en esas condiciones, hoy con 3 hijos, percibe del Estado unas 63, 65 lucas, ponele. Mirá la plata que estamos hablando, 65 lucas. Como para que todo el sistema político tenga la lupa puesta en revisarle el bolsillo a esos pobres. Bueno, este tope haría que esa mujer pase a recibir 50 en vez de 65. Y es coherente con lo que propone el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional dice esto. Dice que en 2023 las prestaciones sociales van a llevar menos dinero en pesos constantes que en 2022. Esto incluye las asignaciones familiares, que están en amarillo, las prestaciones de la seguridad social, que están en rojo, que incluye las jubilaciones, y otras asignaciones sociales arriba. Esto es Oficina del Presupuesto del Congreso, en base al proyecto de presupuesto 2023. Las organizaciones sociales admiten que hay algo malo en la discrecionalidad de a quién se asigna y a quién no un programa social. Porque son 1.300.000 beneficiarios que ellos quisieran acrecentar y que el gobierno dice tengo que bajar. El Fondo Monetario también dice lo tenés que bajar ya.
Claro, esa discrecionalidad existe en todo lo que no es universal. La asignación por hijo no genera esta discusión. Porque la asignación por hijo sabe cada madre que le nace un hijo y le dan la asignación por hijo. Porque está por ley, además. ¿Por qué es tan controvertido el potenciar trabajo? Entre otras cosas porque este enganche con el salario mínimo vital y móvil no es por ley. Entonces lo pueden desenganchar por una simple resolución. El quilombo que se armaría, ¿no? Imagínense. Pero puede pasar. Quizás no en diciembre, que es un mes picante en general para la calle. Hace 20 años. Quizás en enero, quizás en febrero, quizás la urgencia mande otra cosa. Ahora, este mapa, que resume cómo es nuestra fuerza laboral en Argentina, marca sobre quién se está depositando el ajuste. Mirá, esto es el total de la población activa de la Argentina. 19.300.000 personas. Esta es la foto a diciembre del año pasado. Tenés 9 millones de ocupados formales, entre los 6 millones y pico que hay de privados formales y los 3 millones de asalariados en el Estado, en sus distintas provincias, municipios, nación, empresa pública, organismos descentralizados, qué sé yo. Después tenés 4 millones y medio de ocupados informales y 4 millones casi y medio de precarios y cuentapropistas. Ahí están los monotributistas y ahí están también los beneficiarios del potenciar trabajo. Que fíjate, no son todos. Es 1 de cada 3 de ese sector precario. Pero para peor, los precarios, son cada vez más. En la siguiente y última placa vas a ver qué es lo que aumentaron. Mirá. Este bajón es la pandemia. El bajón de todos, de los 3 sectores. Los registrados, los no registrados y los cuenta propia. Ahora, el rebote se da sobre todo con un crecimiento de lo amarillo, que son los asalariados no registrados. Lo verde, que son los relación de dependencia tradicionales, están casi igual. Claro, en la pandemia bajaron poco gracias al ATP, pero después no se crearon. Todo lo que se creó en la pospandemia es o cuenta propia o precario. Hoy, la ministra Victoria Tolosa Paz pidió el levantamiento del secreto fiscal sobre ese 1.300.000 beneficiarios. La salió a cruzar Juan Grabois muy duramente. Fíjate en qué términos lo propone la ministra. He solicitado al juez que levante el secreto fiscal. Más de 1 millón de argentinos y argentinas necesitan recibir su potencial trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Y entonces explica, haciéndose carne en el cuestionamiento al pobre que implica esa supuesta exigencia de la sociedad toda, que es una exigencia de la derecha, ¿no? Juan Grabois replica que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del Estado, fugadores, periodistas con pauta, no sé de quiénes hablar ahí, dirigentes sindicales, sociales. El sogazo es siempre para los pobres, dice Grabois, en quien confían cada vez menos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Grabois se pasó, lo quieras o no, te guste o no, él como figura, se pasó 2 años pidiéndole a José Mayans, uno de los senadores más importantes del oficialismo, que levante el secreto fiscal de los que compraron dólares baratos de los que le prestó el Fondo Monetario a Macri. Lo hemos dicho varias veces acá. Hay 100 personas físicas que se compraron 24.000 millones de dólares, la mitad del préstamo de Macri. No sabemos quiénes son, no le tuvieron que dar explicaciones a nadie nunca, no hicieron nada ilegal, es cierto, pero no se podría establecer una contrapartida tributaria de esa ganancia descomunal que obtuvieron a costa de nuestros hijos y nietos, que son los que van a pagar esta deuda. ¿No se podría discutir, aunque sea, esa posibilidad? Nunca logró Grabois que destrabaran eso. Ahora, lo interesante es que en momentos como este, en momentos de crisis, la forma de administrar esa crisis es lo que vemos, es lo que se manifiesta, lo que se percibe. Detrás de esa crisis y de cómo se administra, lo que subyace es la puja distributiva. Quién gana y quién pierde. De eso por lo general no se habla. Te presentan el dólar soja como eso, como un acuerdo, como una mano que le da uno y otra mano que le da otro, y no te muestran lo que perdés vos en el dólar soja. Porque a vos te están ajustando.
la jubilación futura, la prestación social actual, el salario familiar, el sueldo. El año pasado, Argentina, contra lo que decía la mayoría de los pronósticos, recuperó casi todo lo perdido en la pandemia. Todo lo perdido en la pandemia. Hoy estamos produciendo como país más que lo que se producía antes de la pandemia y más que lo que se producía antes del derrumbe de Macri. Ahora, hay más pobres y hay muchos más indigentes. Para desandar ese camino, quizás no sea la mejor idea darles más a los que ya tienen todo y ponerle la lupa en el bolsillo a los que no tienen nada.